Eh, Buenos días. A nombre de Hernán Núñez, doy la felicitación por la iniciativa de crear este tipo de espacios y en lo personal agradezco muchísimo la invitación porque me han invitado a hablar como de un tema que en realidad me apasiona en lo personal muchísimo, porque definitivamente creo que el dominio público es una fuente directa de acceso al conocimiento y de una forma real de aprovechar su democratización. Quería iniciar la presentación con una definición para todas las personas que aún no estén del todo vinculadas con el tema de dominio público. ¿Qué es y por qué es tan importante, ¿no? Entonces, hay una definición de fuente de UNESCO, que el dominio público es un conjunto de información a la que el público puede acceder sin infringir ningún tipo de disposición jurídica, ni violar cualquier otro derecho comunitario, ni contraer obligación de confidencialidad. Dentro de esta definición, yo quería como desglosar algunos elementos en específicos que tiene el dominio público, y entre ellos, el primero es que toda la información, todas las obras que están dentro del dominio público es información que no goza de propiedad de derechos, o no tiene protección de derechos de propiedad intelectual, específicamente los derechos de tipo patrimonial. La información que está en el dominio público es de disposición libre y gratuita para quien quiera utilizarla. Hay una libre apropiación de dicha propiedad intelectual, y la persona que usa la información que está en el dominio público no comete ningún tipo de infracción. Es una actividad totalmente permitida y lícita, y más bien la invitación a hacerlo, ¿no? Y bueno, una reflexión es que el dominio público es una figura que está regulado en todas las figuras de propiedad intelectual, tanto en el tema de propiedad industrial, por ejemplo en el caso de patentes, fenecido el plazo de protección, de igual manera pasan al dominio público, pero por el tema en específico yo quisiera centrarme más bien en el dominio público basado en el derecho de autor. Entonces, bajo esa aclaración, la exposición va a estar basada por la temática y por los elementos, más bien en el dominio público, en el derecho de autor. Bueno, de manera general, ¿por qué es necesario el dominio público? Definitivamente porque facilita la libre circulación de las obras, y detrás de las obras, ¿qué es lo que está? Es el conocimiento, la información y la creatividad. Promueve el acceso al conocimiento, difunde la cultura y fomenta la investigación y la innovación. En el contexto ya jurídico del dominio público como tal, la ley actual de propiedad intelectual, en el artículo 82, la define y manifiesta que fenecidos los plazos de protección previstos en esta sección, en la sección de los derechos patrimoniales, las obras pasarán al dominio público y en consecuencia podrán ser aprovechadas por cualquier persona, respetando los derechos morales correspondientes. En el transcurso de la exposición voy a precisamente aclarar el tema de los derechos patrimoniales y los derechos morales para quienes no están tan relacionados. Como Andrés bien manifestó, actualmente el Ecuador está con una nueva propuesta de ley a través del Código Ingenios, llamado así, es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos y la Innovación. Y esta nueva propuesta de ley regula el tema del dominio público y definitivamente la fortalece. Primero porque pone más artículos en su regulación y porque aborda dos hipótesis que son muy interesantes e indispensables para poder usar el dominio público de una manera mucho más extensa. La primera propuesta dentro del Código Ingenios la regula en el artículo 82. Y el primer planteamiento que hace es que los derechos de propiedad intelectual constituyen una excepción al conocimiento como bien de dominio público y responderán a la función y responsabilidad social de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y la propiedad. Podrá ser pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, corporativa y mixta. La primera reflexión que trae este artículo como tal es necesariamente debemos hablar de propiedad intelectual. ¿Es correcto hablar de propiedad intelectual? En el caso de que nos convoca,
definitivamente lo que estamos es hablando de bienes intangibles como el conocimiento. Entonces, la regla general tiene que ser que la propiedad intelectual sea un régimen exclusivo, individualista, o la regla general de la humanidad es que el conocimiento sea libre, abierto, y la propiedad intelectual constituye un régimen de excepción a esa libertad del conocimiento. Entonces, lo que plantea este artículo es precisamente eso, que el conocimiento en la historia de la humanidad nace libre y el régimen válido, jurídico, que protege el desarrollo y esa creatividad, esa innovación, es la propiedad intelectual, pero por un régimen de excepción. La regla en general es que el conocimiento es un bien de dominio público que le pertenece a la humanidad. El siguiente artículo, igual que en el Código de Ingenios regula el tema, es el artículo 195, en el que, igual que el artículo actual de la Ley de Propiedad Intelectual, señala que cumplidos los plazos de protección previstos en este parágrafo, igual dentro de los derechos patrimoniales, las obras pasarán al dominio público y en consecuencia podrán ser utilizadas libremente por cualquier persona, respetando la paternidad de la obra. Bien, dentro de lo que he venido manifestando, los derechos de autor, para quien no esté muy familiarizado con el tema, de hecho es relativamente simple entenderlo. Nace a partir de la creación, es decir, yo no necesito incluso cumplir una formalidad en específica de acercarme al IEPI y hacer un registro, sino desde el momento mismo en que yo realizo un acto creativo de una obra, sea esto un libro, una fotografía, un cuadro, yo ya tengo derechos sobre esa creación. ¿Qué tipos de derechos? Hay dos tipos de derechos. El primero, los derechos patrimoniales, y los segundos son los derechos morales. Nuevamente, ¿qué es lo que abarca el dominio público y cuándo yo ya puedo usar libremente la obra? Es cuando los derechos patrimoniales han fenecido. Me había pasado esta lámina que explica precisamente cuándo la información entra al dominio público. La información o las obras entran al dominio público cuando ha fenecido el tiempo de protección por alguna de las figuras de propiedad intelectual, y es lo que les estoy comentando, que precisamente cuando vence el tiempo de protección de los derechos patrimoniales, esas obras pasan al dominio público. Actualmente la Ley de Propiedad Intelectual fija un plazo de protección que son de 70 años post-mortem, es decir, luego de 70 años de la muerte del autor, esas obras pasan al dominio público y yo puedo utilizarlo. Ese es un mecanismo a través del cual las obras pasan al dominio público por vencimiento del plazo de protección. La segunda forma para que una obra pase al dominio público es que el autor voluntariamente decida poner su obra en dominio público también. Es válido, legítimo, y muchos autores como tal han decidido también optar directamente como una forma consecuente por su filosofía de vida, por compromiso con el desarrollo del conocimiento, poner muchas de sus obras al dominio público a beneficio de todas las personas. Entonces, dentro de esta diferenciación en qué son los derechos patrimoniales y qué son los derechos morales, para que quede o intentar hacerlo lo más claro posible, los derechos patrimoniales son precisamente a través de los cuales juega el tema económico y de explotación ya de las obras. Y entre esos, bueno, están regulados en el artículo 20 y están regulados la reproducción, la comunicación pública, la distribución, la importación y la traducción. Esto solo para tenerlo como antecedente. Pero una vez, como les explicaba hace un momento, una vez que vence el plazo de protección, las obras como tal pasan al dominio público. Pero en realidad es suficiente que venza el plazo de protección de los derechos patrimoniales para que la obra pase al dominio público. Es una de las primeras interrogantes que cuando empezaba a revisar el tema del dominio público y investigar con un poco más de detenimiento el tema, es suficiente que
solamente esto esté regulado en la normativa para que las obras pasen al dominio público, o qué más, o cuál sería un límite o un tope para que las obras no estén a libre disposición, porque el principio es que las obras que estén en dominio público yo puedo hacer absolutamente cualquier cosa con ellas. Entonces, dentro de esa duda y cómo poder ver el mecanismo para que precisamente eso pase, que yo pueda usar libremente las obras que están en el dominio público, me encuentro con el otro tope, que son los derechos morales. En principio, los derechos morales como tal son imprescriptibles, inalienables y demás, regulados en convenios internacionales y la ley de propiedad intelectual. Entonces, las obras, como les manifestaba, tienen dos tipos de derechos de autor. Uno, los derechos patrimoniales, en base a los cuales juegan todo el tema económico, y los otros que son los derechos morales, que estos son intransferibles y en principio imprescriptibles. Sí, pero para quienes no estén familiarizados con el tema de la imprescriptibilidad, es decir, que estos derechos son perpetuos. Yo podría exigirlos a cualquier momento, a pesar de que ya hayan transcurrido los derechos patrimoniales o la muerte del autor. Pero entonces, si se fijan, dentro de los derechos morales existen 4 tipos de derechos morales que regula nuestra legislación actual. El primero es reivindicar la paternidad de la obra, que es como el derecho moral más fuerte y que por excelencia debe ser reconocido, es decir, que siempre quien es el autor de la obra tiene que ser reconocido y señalado como tal, de ser de un libro o de un cuadro y demás. El segundo derecho moral es mantener la obra inédita o conservarla en el anonimato. Y el tercer derecho moral es oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o modificación de la obra que pueda perjudicar el honor o la reputación de su autor. Y el cuarto derecho moral es acceder al ejemplar único o raro de la obra. Yo he resaltado con intención 2 literales en específico, sobre todo el literal B, mantener la obra inédita, y el literal C. Creo que con un poco más de detenimiento, sobre todo se fijen en el literal C, que es un derecho moral que, como les decía en un momento, en principio, como venía regulándose el derecho de autor clásico, lo ponían como imprescriptible y que no podía tener ningún otro tipo de regulación. Pero este literal, al momento que yo me ponía a analizar precisamente el tema de dominio público, este literal en el que cualquier, ya sea el autor o cualquier familiar suyo en orden de descendencia puede exigir su derecho moral sobre una obra que ya está en el dominio público, es un limitante, a mi modo de ver, para ejercer el dominio público con total amplitud. Porque supongamos una obra, un libro, un cuadro, una fotografía que ya se encuentra en el dominio público, que hayan pasado más de 200, de 300 años, que esa obra ya está en el dominio público, y que un familiar de quien fue el autor de esa obra pueda demandar daños y perjuicios o algún tipo de acción administrativa argumentando este literal y este derecho moral, por sentirse que esa deformación o esa mutilación que se hizo de esa obra haya causado un honor a la reputación o al perjuicio, que es un tema, bueno, primero como totalmente subjetivo de en qué casos la deformación que yo ya le haga, no sé, voy a poner un ejemplo, como si le pongo bigotes a un cuadro como la Mona Lisa, o cualquier cosa que haga un remix o un mashup con una obra, cuando en realidad yo estoy haciendo un perjuicio al honor o a la reputación del autor. Definitivamente que es un tema muy subjetivo, y además, sobre todo, lo más importante es que bajo este literal, bajo este argumento jurídico, cualquier persona podría poner un tope y un freno al uso del dominio público, ¿sí? Entonces, en base a esto, dentro de la construcción del proceso del Código Ingenios, del Código de los Conocimientos, se levantó una wiki, una plataforma colaborativa en que pues, se podían recibir propuestas, y entre esas un grupo de personas precisamente lo que planteó fue que para poder evitar esta posible arbitrariedad y bloqueo a los derechos, al dominio público a través de este derecho moral, más bien lo que se proponga es que este derecho moral, específicamente literal C,
tenga un tiempo de vigencia igual que los derechos patrimoniales, con lo cual no se estaba incumpliendo ningún tratado internacional, sino más bien se estaba ratificando un convenio que es como el convenio rector, el tratado internacional, el convenio internacional de Berna, que es el que regula el tema por excelencia de los derechos de autor, y este convenio internacional permite precisamente que los países puedan definir qué derechos morales tienen un plazo de prescripción a través del artículo 6 bis, que entonces permite precisamente, nos da a los países suscriptores de este convenio poder jugar y señalar qué derechos morales nosotros podemos ponerle un plazo de protección igual que los derechos patrimoniales. Entonces, la solución que optó el COES y el Código Ingenios es precisamente, a través del último inciso del artículo 113, es una vez cumplido el plazo de protección de las obras, los derechos contemplados en los literales que les había resaltado hace un momento, que no son los mismos, pero es como los que estaban resaltados, el de oponerse a la deformación y mutilación, no serán exigibles frente a terceros. Es decir, les da un plazo a los derechos morales igual que los derechos patrimoniales. En estos literales en específico, el de ponerse a cualquier mutilación, deformación. Porque si esto no pasaría, uno de los problemas precisamente sería lo que les manifestaba, que cualquier obra que esté en el dominio público y que yo empiece a hacer y que pueda tener esa libertad para poder transformarla, modificarla, el día de mañana cualquier persona, cualquier titular de la obra, o sea, en orden de descendencia de herencia, podría presentar algún tipo de acción en contra de lo que yo estoy haciendo o modificando una obra de dominio público. Entonces, con este artículo, lo que se logra precisamente y el objetivo es como fomentar y potencializar, darle más fortaleza a lo que está en el dominio público para que no quede en juego o no quede en un plano subjetivo el que uno pueda o no utilizar información que ya está en el dominio público. Yo quería aprovechar este espacio para dejar planteada una segunda hipótesis dentro de todas estas autoinquietudes que me he venido realizando dentro del tema de dominio público, y es, por ejemplo, una vez que las obras ya están en el dominio público y ya pueden ser utilizadas libremente, ¿qué pasa con las obras derivadas de las obras que ya están en el dominio público? Y quisiera aprovechar como todo este evento para que las personas como también que están más especialistas, técnicas y al público en general, para que empecemos a reflexionar sobre esto. Porque ¿qué pasa si es que una obra que ya está en el dominio público y yo hago una obra derivada de ella? Nuevamente, desde mi punto de vista, nuevamente empieza el círculo vicioso de la propiedad intelectual. Y de esa obra derivada ya no podría utilizarla libremente y ya estaría ese dominio público bloqueado. Entonces, dentro de esta hipótesis que yo planteo para que sea reflexión interna o si se quiere dentro del evento como tal, es lo que yo considero que podría ser una posible solución es que el dominio público, una vez que todas las obras están dentro del dominio público, tenga un formato, la información que está en el dominio público, las obras que están en el dominio público, tengan un formato de licencia copyleft y que permita la realización de obras derivadas para generar esa viralidad de la información que ya está en el dominio público. Porque si no, lo que sigue provocando es que toda la información que ya está dentro del dominio público nuevamente ingresa al círculo exclusivo y cerrado de las obras derivadas de la información que ya está en el dominio público. Entonces, como ensayando una propuesta, sería muy interesante que si esto llega a tener la reflexión y los aportes precisamente de ustedes como comunidad vinculada con el sector, se podría levantar una propuesta específica ahora mismo que se está tramitando el Código Ingenios de la Asamblea. Entonces yo ensayaba como una propuesta de articulado que las obras derivadas que se realicen a partir de una obra que se encuentra en el dominio público permitirán la realización de obras derivadas de sus obras
subsecuentes. Entonces, con eso aprovechamos la información y el conocimiento que está en el dominio público, pero al mismo tiempo no cerramos para que esa información, las obras derivadas que sigan ya de ese conocimiento que ya está disponible, entren nuevamente a ese círculo cerrado de la propiedad intelectual. Les dejo esa reflexión, esa hipótesis, y es como una duda también que a mí me genera el tema, que me apasiona. Y bueno, definitivamente creo que este tipo de espacios son fundamentales. Pensar en el dominio público ya no solo en el tema analógico, sino en el tema digital. Es fundamental que las bibliotecas sean considerados espacios de la excepción y espacios en el que las formas de acceder, compartir y transformar el conocimiento sean totalmente legítimas, porque precisamente son un espacio en el que tienen una excepción a lo común. O sea, una biblioteca es como una especie de paraíso del conocimiento en donde se pueden permitir demás tipo de acciones. Y pensar ya en el entorno digital nos hace reflexionar en un tema súper interesante, desde la minería de textos y el Big Data, de cómo estamos digitalizando nuestros textos, ¿no? Entonces, este espacio, proponerlo como a discusión, de hecho, pone como a la vanguardia del tópico. Y bueno, agradezco nuevamente la invitación, les dejo un cálido saludo y abrazo de parte de Hernán Núñez, director del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Y para terminar la ponencia, solo quería dejar una frase de Aaron Swartz, que es como el ejemplo vivo del por qué no se debe criminalizar el compartir o el democratizar el conocimiento, que con una frase que él tiene que me gusta mucho, que es: la información es poder, pero como todo poder, hay quienes quieren mantenerlo para sí mismos. Así que creo que estamos en el camino correcto, precisamente el conocimiento debe ser compartido y libre. Muchas gracias.